Sentencia C 04318, expediente D 11.903. Magistrado ponente José Fernando Reyes Cuarta. Normas Código Civil. Expresión legítimo. Contenido en normas sobre cesación de los derechos por abandono. Artículo 266 del Código Civil. Síntesis. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 266 del Código Civil. Aclaración. Cuando una demanda de inconstitucionalidad es parcial. Cuando una frase o una expresión legítimos, en este caso, no resulta adecuado con el objetivo de la norma. Los demandantes o actores consideran que el artículo 266 del Código Civil, la palabra legítimos, desconoce lo señalado en el artículo 13, 42, 44 de la Constitución. Interpretación. De los argumentos de la Corte en su sentencia esgrime o presenta tres argumentos concluyentes, definitorios. Primero, el objetivo de la norma expresa, artículo 266, plantea la pérdida de ciertos derechos por los progenitores ante el abandono de sus hijos, y la palabra demanda o acusada tiene que ver con un posible origen de los hijos. Luego, la palabra legítimos nada tiene que ver con él o con el objetivo de la norma. Objetivo de la norma. Pérdida de los ciertos derechos por los progenitores ante el abandono de sus hijos. Legítimos. Palabra demandada o acusada tiene que ver con una posible clasificación de los hijos por su origen. Segundo, dice la Corte, si se conserva o dejara la palabra legítimos, generaría una sombra de discriminación en el contenido general total de la norma y conduciría a una conclusión de la inexistencia de una posible clasificación de los hijos por su origen. ¿Por qué la palabra legítimos genera una sombra de discriminación en totalidad de la norma? Porque la palabra legítimos hace referencia al origen de los hijos, los nacidos en matrimonio, los nacidos fuera del matrimonio, los adoptados, los nacidos con asistencia científica, los hijos procesados, o sea, fertilización, generando una clasificación quienes son legítimos y por ende quienes son ilegítimos. Aquí está la sombra de discriminación. Ahora, ¿por qué la palabra legítimos llevaría a una conclusión de la inexistencia de una posible clasificación de los hijos por su origen? Porque en la Constitución no existe tipo de clasificación, por consiguiente, tampoco podría existir ninguna ley. Tercero, en este tercer argumento queda bien claro lo expresado por la Corte anteriormente al declarar inexequible la palabra legítimos. Dice la Corte para concluir, la palabra legítimos desconoce las normas constitucionales establecidas. Se declara su inexequibilidad. Interpretación. Aquí la Corte hace referencia a los tres artículos citados por los demandantes, artículo 13, 42 y 44. Artículo 13. Plantea la igualdad de derechos de las personas sin ninguna discriminación. Artículo 42. Trata de familia como núcleo fundamental de la sociedad y de su protección por parte del Estado, de la constitución de familia, de los derechos y deberes de los hijos. Artículo 44. Establece los derechos fundamentales de los niños, la protección del Estado, la familia y la sociedad. Y finaliza este artículo diciendo los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Luego se puede concluir, primero, que el término legítimo nada tiene que ver con la norma, en tanto que establecerían el origen de los hijos, mientras la norma establece la pérdida de ciertos derechos de los progenitores ante el abandono de los hijos. Que la palabra legítimos en discriminatorio en cuanto dejada en la norma establecería el origen de los hijos e inexistente la conclusión a que podría llegarse, debido a que la Constitución y las leyes contemplan y reconocen derechos sin discriminación. Luego, la palabra legítimos, al desconocer las leyes constitucionales por la Corte, declararía dicha palabra legítimo como inexequible.